Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo 6 y está conformado por mi compañero Tamayo, mi compañero Lucero, mi compañero Cristóbal y su servidor, Luis Alberto. Entonces, primeramente vamos a exponer un poquito de lo que hemos estado investigando en esta última actividad, que es la actividad 4. Primeramente tenemos los generadores de código. Yo encontré un poquito de información y encontré que el análisis léxico es una técnica que se encuentra basada en un conjunto de reglas que se relacionan en un conjunto de partes para formar un CPU. También investigando un poquito más entre algunas aplicaciones de los analizadores léxicos, encontré que también permiten dividir la entrada de componentes léxicos, agrupar en categorías léxicas, asociar atributos a las categorías léxicas, especificar las categorías mediante expresiones regulares, conocer lenguajes asociados a las expresiones regulares, a crear AFD directamente a partir de una expresión regular. El analizador léxico utiliza la máquina de discriminación determinística. También encontrando un poquito de los generadores léxicos, encontré entre los más populares que son Lex, que es uno que genera código fuente en C a partir de una serie de especificaciones escritas en lenguaje Lex. El código C generado contiene una función llamada YLex que localiza cadenas en la entrada lexemas que se ajusten a uno de los patrones léxicos especificados en el código fuente, realizando entonces las acciones asociadas a dicho patrón. También aparte de Lex encontré el generador Flex, que este es una herramienta para la generación de programas realizadas con concordancia de patrones en texto. Es una herramienta para generar escáneres, programas que conocen patrones léxicos en un texto. Es una reescritura de la herramienta Lex de Unix de AT&T. Aparte de este generador, encontré JTLex, que es un cambio que nos permite expresar conjuntamente sintaxis y semánticas al estilo de los esquemas de traducción, a su vez el proceso de cómputo de atributos, y es implementado por JTLex. Y eso es un poquito de lo que hemos estado investigando en la parte 1 de nuestra primera monografía. Y mi compañero le explicará un poquito más de la segunda monografía. Sobre la segunda monografía, pues el primer tema es el de gramáticas libres de contexto y árboles de derivación. Por ejemplo, en esta parte pues iniciamos con una pequeña introducción y tocando el tema, pues por ejemplo su definición y su estructura sobre las gramáticas libres. Y pues tenemos que una gramática libre de contexto es una tupla que viene siendo G igual a V, que pertenece a cierto universo, y pues también algunas de sus reglas son R y S, donde V es un conjunto finito de símbolos no terminales y pues el universo es un conjunto finito de símbolos terminales distintos de V. R es un conjunto finito de reglas de producción donde cada regla tiene la forma A, que es igual a delta, donde A es un símbolo no terminal y delta es una cadena de símbolos para generar terminales y no terminales. Y pues S es el símbolo inicial que pertenece a V. También sobre esto pues tenemos que su representación formal pues es una gramática libre de contexto, se expresan de la forma A es igual a delta, como habíamos dicho anteriormente, y pues esto indica que el símbolo no terminal A puede ser reemplazado por una secuencia. Después de esto pues también tenemos lo que es su importancia en la teoría de la computación. Son fundamentales en esto, ya que están relacionadas con los autómatas de pila que pueden reconocer lenguajes generados por estas gramáticas. Además, las gramáticas libres de contexto son cruciales en la construcción de compiladores y analizadores sintácticos para interpretar y ejecutar programas de computadora. Pues su representación más usual son los árboles de derivación, que por ejemplo la derivación pues representa el proceso de apilar sucesivamente las reglas de producción en una gramática para generar una cadena en el lenguaje, y los árboles son una representación gráfica de estas derivaciones y proporcionan una visualización de cómo se pueden derivar cualquier cadena. Pues algunas propiedades de esto es que hay un único nodo distinguido llamado raíz que no tiene otros nodos incidentes. Todo nodo C
excepto el nodo raíz está conectado con un arco a otro nodo K, que este es el padre de C. Todos los nodos están conectados a nodo raíz mediante un solo camino, y los nodos que no tienen hijos se denominan hojas y el resto se denominan nodos interiores. Algunas propiedades también y clasificación de la gramática libre. Por ejemplo, encontramos la ambigüedad, que se refiere a la posibilidad de que existan múltiples árboles de derivación para una misma cadena. Alguna otra sería la linealidad, que es una propiedad que se refiere a la forma de las reglas de producción en una gramática. Alguna otra sería cerradura bajo la unión, que es se dice que cumple con la propiedad de cerradura bajo la unión si al unir dos lenguajes generados por gramáticas libres, el lenguaje resultante también puede ser generado por una gramática libre de contexto. Y la cerradura bajo la concatenación establece que si dos lenguajes L1 y L2 son generados por gramáticas libres, entonces su concatenación L1-L2 también es generado por una gramática libre de contexto. Otra propiedad pues es la cerradura bajo estrella de Kleene, que afirma que si un lenguaje L es generado por una gramática libre de contexto, entonces su estrella de Kleene, que es decir la unión de todas las potencias de L, también es generado por una gramática de contexto. Y algunas de sus aplicaciones pues son en compiladores y analizadores sintácticos. Alguna otra sería, por ejemplo, en procesamiento del lenguaje natural, otra es en sistemas de diagnóstico médico y otra podría ser en la robótica y automatización. Y pues hasta aquí es la parte de el primer tema sobre sobre el punto 2, que es la segunda monografía, perdón. Bueno, en la tercera parte de la actividad nos dice que realicemos ejercicios prácticos para practicar lo que hemos aprendido de lo que ha mencionado mi compañero. Bueno, la primera parte es realizar ejercicios sobre las gramáticas libres de contexto. Para realizar los ejercicios correctamente debemos comprender bien qué es una gramática libre de contexto. Es una gramática libre de contexto, es una tupla que consta de 4 elementos, donde la V es, como mencionó mi compañero, es el alfabeto de símbolos no terminales o símbolos auxiliares. Sigma es un alfabeto de símbolos, es decir, todos los símbolos que se van a utilizar en el ejercicio que vamos a realizar. P es el conjunto de reglas que se definen para realizar el ejercicio. Por ejemplo, si tenemos la letra A, sus reglas van a ser que pase a A, donde sigma se va a unir con B, que va a ser el alfabeto que se va a utilizar, y ese se denominará el símbolo inicial. Algunas metodologías que se deben llevar a cabo para realizar estos ejercicios es definir los símbolos no terminales con mayúsculas, usar los símbolos terminales con minúsculas, usar la S, el signo S, para manifestar que es un símbolo inicial. Y en las reglas, la parte izquierda de estas se deben de dirigir con una flecha que se les denomina como cabeza de la regla. A la parte derecha también se le debe denominar un cuerpo de regla. Un ejemplo de gramática libre de contexto es, por ejemplo, si tenemos la letra S y con una flecha dirigimos para que se va a convertir en AB. Por ejemplo, si tenemos la S en un lenguaje y dice que al pasar se va a derivar con AB, entonces donde P, que como recordamos que P son las reglas que se están definiendo para realizar este lenguaje, cuando ponemos la S con una flechita, se dice que va a pasar a B, es decir, que se está derivando la letra S, pero como todavía existen las letras mayúsculas, entonces quiere decir que todavía no es un símbolo terminal, es decir, que para esto se deben de seguir realizando estas derivaciones hasta que ya no se encuentre ninguna letra mayúscula, porque como recordamos, las letras mayúsculas son símbolos terminales. Entonces, para llevar a cabo este ejercicio se debe de realizar hasta llevar los máximos intentos para que todos los símbolos queden con letras minúsculas. Bueno, también este lenguaje debe ser con cadenas. Bueno, los vocabularios que más se usan es la letra A y B, pero también pueden usarse otros símbolos. También un lenguaje que es generado por una gramática en donde
El lenguaje se asocia con el conjunto de todas las cadenas que se derivan partiendo de esas reglas que se están definiendo en cada ejercicio. Y esas reglas también se les conocen como reglas de producción. Pues bueno, eso es lo que se lleva en la primera parte de esta tercera actividad. Bueno, en cuanto a mí, yo investigué sobre los árboles de derivación. Los árboles de derivación se utilizan como una manera de representar la estructura sintáctica de las cadenas en una gramática libre de contexto. Se utiliza en uno de los pasos fundamentales de la compilación de muchos lenguajes de programación. El árbol de derivación o parseo es un árbol de derivación, tiene estructura de árbol, es decir, se comporta como un grafo anexo con un único nodo raíz en la parte superior y sin ciclos, de tal forma que desde la raíz solo existe un único camino para llegar a los demás nodos. Bueno, la estructura del árbol de derivación se compone por el nodo raíz, que es un símbolo inicial S, después siguen los nodos interiores no terminales, y después son los nodos hojas, son terminales. Bueno, yo a continuación les voy a explicar un ejemplo. El símbolo inicial que queda como nodo de raíz y los símbolos terminales y no terminales de la raíz de la derecha de la regla quedan como hijos del nodo raíz. Los símbolos terminales de la rama derecha y la izquierda ya no podemos seguir, por lo tanto quedan como hojas del árbol y continuamos con el no terminal del medio. Después tomamos la última regla de derivación y desde el no terminal P derivamos la cadena 1P1. Leyendo esto en las hojas actuales de izquierda a derecha tenemos la cadena 01P10, por lo tanto solo resta eliminar el no terminal P, por lo tanto la cadena final queda corto la deseada A010. Y pues ya sería gran parte de lo que hemos estado trabajando en esta última semana. Ya tenemos pensado emplear y terminar un poco la actividad entre hoy y mañana, ya para poder establecer y entregar todo a tiempo. Y sería todo de nuestra parte.